en esta Semana Santa quisiera invitarte a que juntos podamos analizar algunos acontecimientos de la última semana del ministerio público de Jesús sobre la tierra. Quisiera invitarte a leer un acontecimiento maravilloso, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y se encuentra en Lucas capítulo 19, verso 28 en adelante. Dice lo siguiente: habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiéndose a Jerusalén. Y cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él, y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les digo que si estos callan, las piedras clamarán. Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Este hecho es tan importante porque nos da el inicio a la última semana del ministerio de Jesús, con su entrada triunfal en Jerusalén. ¿Y por qué le decimos entrada triunfal? Porque Jesús, cuando va entrando a la ciudad, se encuentra con una ovación y un reconocimiento de las multitudes que lo seguían, quienes lo reconocían como el Mesías, como el Salvador esperado. Pero veamos un poquito acerca del contexto en lo que esta situación ocurre. La Palestina en los tiempos de Jesús estaba gobernada por el Imperio Romano. Ellos ejercían un gobierno tirano sobre los habitantes de Palestina. Los que vivían ahí vivían en una desigualdad total. O eran ricos o eran verdaderamente pobres, mendigos, pero no habían términos medios. Los judíos, ellos anhelaban la llegada del Mesías, anhelaban que llegara ese Salvador prometido, ese Salvador que los librara del yugo opresor de Roma. Ellos esperaban un líder poderoso, con poder militar, como para derrocar al gran imperio romano. Pero en cambio se encuentran con un Mesías totalmente diferente, que entra a la ciudad montado en un pollino, en la cría de un asno, el cual no tiene apariencia de conquistador, sino que tiene una apariencia de siervo humilde, montado en un pollino, y no en un caballo como los conquistadores. Ahora que conocemos este contexto, yo quiero invitarlos a analizar el texto que leímos. Vemos a Jesús que iba camino a Jerusalén con sus discípulos y les da el encargo a ellos de que se adelantaran, de que fueran a buscar a este animal, a este pollino. Y que si alguien les preguntaba por qué hacían eso, por qué desataban el animal, ellos debían responder que el Señor lo necesitaba. Jesús no estaba mandando a sus discípulos a robar el pollino, sino que hizo uso de un derecho cultural que se llamaba angaría,
que esto quería decir que un alto dignatario tenía la facultad de usar los bienes de sus súbditos. Pero este hecho también se extendía a los rabinos, por eso el dueño del animal lo entrega sin decir nada, y al contrario, lo deben haber entregado con satisfacción, sabiendo que Jesús, que era un rabí, lo iba a utilizar. Esta no era una petición insólita, ellos estaban acostumbrados a esto. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la profecía del profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 9, que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La multitud que había llegado a Jerusalén para festejar la Pascua de los judíos, al ver a Jesús montado en el pollino, comenzaron a extender sus mantos y a ponerlos en el camino para que él pasara, algo que nos da la idea como quien tiende una alfombra roja a los pies de alguien importante. Y también movían ramas de árboles o de palmeras y aclamaban diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El Salmo 118, verso 26, dice: Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Esta multitud aclamaba a Jesús recordando ese salmo a la entrada de la ciudad de Jerusalén, que es la misma multitud que días más tarde o días después veríamos gritando: Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esta multitud no estaba conociendo el propósito real por el cual el Mesías esperado estaba entrando a la ciudad. Ellos estaban esperando un líder militar que los librara del poder del imperio romano. Mientras que el verdadero Mesías, el enviado por Dios, los liberaría del poder del pecado que los señoreaba, que los tenía por esclavos. Jesús, él sí conocía el verdadero propósito por el cual iba a Jerusalén. Para eso había nacido él. Él había nacido y sabía que tenía que entrar a la ciudad para morir por la humanidad, como el Cordero de Dios que fue ofrecido para la liberación, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en esta situación también vemos una oposición importante. La oposición de los líderes religiosos de Jerusalén, que le piden a Jesús que por favor hiciera callar a las multitudes. Y aquí queremos destacar algo, que es la ceguera de esta gente, porque teniendo al Mesías enfrente no pudieron reconocerlo. Sabiendo y conociendo las Escrituras y sabiendo que en Jesús, en Él se cumplía la palabra de Dios, no entendieron nada. Que Dios nos libre a nosotros de llenarnos de tanto conocimiento a tal punto que nuestro corazón se vuelva un témpano y no podamos ver la voluntad de Dios frente a nuestros ojos. Que Dios nos libre de no poder entender sus propósitos. Pero al ver la respuesta de Jesús, entendemos que siempre hemos comprendido muy poco acerca de los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, al entrar a morir a Jerusalén, no entra para establecer un reino humano, sino que Él entra para cumplir su misión de establecer un reino eterno. Y aquí vemos una profundidad inmensa en esta verdad. La humanidad entera estaba condenada eternamente por el pecado original. Pero pronto, en unos días más, la humanidad entera iba a ver la expresión máxima del amor de Dios. Dios mismo que descendió del cielo como un humano más, perfecto, sin mancha, sin pecado, entregado por amor a ti y a mí, para justificación de tus pecados y de los míos, para justificación de los pecados de todo aquel que cree en Él. Pero la realidad de ese momento provoca el llanto de Dios. Sí, Dios también llora. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús llora al entrar a Jerusalén? Él llora sabiendo lo que les iba a acontecer por no haber creído en el Salvador. A ellos fue enviado, pero ellos, que eran los conocedores de Dios, no lo conocieron.
Y acá quiero que entendamos la gravedad de esto. Vemos a Jesús llorando, sabiendo todo el sufrimiento que vendría sobre ellos. Sufrimiento que se podría haber evitado tan solo si hubieran creído. Hoy en día vemos la repetición de esta misma situación. En Semana Santa todos recuerdan a Jesús, recuerdan su muerte, recuerdan su resurrección. Algunos se abstienen de comer ciertos alimentos para no ofender a Dios ni pecar contra Él, mientras que todo el tiempo están ofendiendo a Dios con su manera de vivir, pecando contra Dios. Y ojo, no me malentienda, este no es un reto para ti solamente. Es un reto para todos los cristianos y para todos los que no son cristianos, porque todo el tiempo estamos ofendiendo a Dios. Ofendemos a Dios con nuestra manera de vivir, alejada totalmente de Él, alejada de los principios de su palabra. Aún en este tiempo no hemos entendido que el Salvador, Dios mismo, no quiere nuestro respeto a la celebración de Semana Santa, sino que quiere nuestra obediencia a los principios de su palabra. Él se entregó por ti, se entregó por mí en una cruz para librarte de la esclavitud del pecado, para justificarte ante Dios y reconciliarte con Él. Que esta Semana Santa sea el momento perfecto para reconocer tu condición ante Dios y aceptar su gracia que nos llega como un regalo, la salvación de Dios, y dejar que Él te justifique, que esta Semana Santa entendamos el milagro de la cruz, lo aceptemos y lo vivamos para ser libres del pecado. Quisiera concluir este audio con una pequeña oración. Si tú realmente sientes que has ofendido a Dios con tu manera de vivir, alejada de su palabra, te invito a arrepentirte. Y te invito a que a través de tu palabra conozcas a Cristo. Padre bueno, en esta Semana Santa no queremos, Señor, recordar solamente tu muerte, tu resurrección, sino que queremos presentarnos delante de ti para pedirte que exista un cambio en nuestras vidas y que tú, Señor, nos perdones por cada pecado que hemos cometido contra ti al vivir conforme a nuestra voluntad y no conforme a la tuya. Pedimos tu perdón, nos arrepentimos y te pedimos, Padre bueno, que tú nos aceptes en tu presencia y nos enseñes a caminar contigo a través de los principios de tu palabra. Queremos ser obedientes y fieles a ti, Señor. Entendemos que el sacrificio que hiciste por nosotros es la muestra más grande de amor que ha existido. Y no queremos, Señor, evitarla, sino al contrario, queremos aceptarla. Gracias por tu amor incondicional por nosotros. Te agradecemos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos perdones. Que Dios te bendiga mucho. Espero que este audio haya sido de mucha bendición para ti. Que tengas una hermosa Semana Santa.